Muy buenos días para todos los que se conectan en este momento a través de Facebook. Saludamos igualmente a todos los que se conectan a través de la plataforma Meet para esta capacitación en cómo traspasar una propiedad a terceros sin hacer simulaciones. Todo lo relacionado con tema de fiducia civil, y para eso nos acompaña la doctora Lorraine Oces. Doctora Lorraine, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Muy contento de tenerla hoy con nosotros, de que haya aceptado esta invitación para hablar de este tema, pues digamos que muchas veces se convierte en alguna alternativa para poder, digamos que traspasar una propiedad, ¿no? Saludamos a todos los que se conectan en este momento a nivel nacional, transmitiéndoles en vivo de indirecto desde Centro Empresarial Derecho y Propiedad. Bueno, para no dar más espera, entonces, doctora Lorraine, permítame presentarla. Ella es abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia con diplomado en Código General del Proceso, jefe regional de la ciudad de Bucaramanga. Entonces, bueno, doctora Lorraine, agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación y pues la escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos los presentes, tanto acá por este medio como en la página de Facebook de la empresa Derecho y Propiedad. Y buenos días a todos los del Centro de Estudios y a mis colegas y compañeros de trabajo. Eh, el tema de hoy va encaminado a que aprendamos a cómo se puede traspasar una propiedad a terceros sin necesidad de hacer simulaciones, contratos que lleven a lesiones enormes, que lleven a nulidades, que lleguen a cualquier tipo de situaciones de una forma legal. Y de eso se encarga la fiducia civil. Entonces, bueno, la palabra fideicomiso etimológicamente proviene del latín fides, que significa fe, y por otro lado de comitio, que significa comisión o encargo. ¿Sí? Nuestro código civil colombiano establece la propiedad fiduciaria, porque no la llama fideicomiso o no la llama eh, fideicomiso civil o fiducia civil, sino la llama la propiedad fiduciaria. La establece en el título octavo y nos la presenta como de las limitaciones del dominio y primeramente de la propiedad fiduciaria, y comprende los artículos 793 al 822 de nuestro Código Civil. Entonces, un concepto como tal que podemos tener de la propiedad fiduciaria o del fideicomiso es que es una declaración de una voluntad, ¿sí? Es una limitación en la que se graba una propiedad para que luego sea transferida a un beneficiario o fideicomisario una vez se cumpla una condición que se declara en la voluntad que hace un constituyente. Como es una limitación a la propiedad, la entendemos como un gravamen, ¿sí? Entonces, la constitución de la propiedad fiduciaria, como la define nuestro Código Civil, se llama fideicomiso. Entonces, de ahí proviene la palabra fideicomiso. Ese nombre también se le da a la cosa constituida en propiedad fiduciaria, es decir, a lo que vamos a constituir como un fideicomiso también se le llama propiedad fiduciaria. La propiedad fiduciaria entonces es el bien, ya sea llámese casa, llámese carro, llámese terreno, sobre el cual recae o se constituye la fiducia. El artículo 794 de nuestro Código Civil dice que se llama propiedad fiduciaria a la que está sujeta a un gravamen de pasar de una persona a otra por el hecho de verificarse una condición que ahorita más adelante vamos a saber quién la pone, quién la constituye. Entonces, nuestro Código Civil nos dice que la constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso y ese es el nombre que se le da a la propiedad fiduciaria. La propiedad fiduciaria es sobre lo que recae el fideicomiso, llámese casa, llámese carro, llámese terreno, llámese derecho, llámese crédito. Es sobre el cual se constituye la fiducia y es lo que va a ser transferido o lo que se transmite al beneficiario una vez se cumpla una condición. ¿Quiénes son las partes del fideicomiso? En el fideicomiso encontramos tres partes. Entonces tenemos al fiduciante, que es la persona que es la dueña de la cosa, llámese casa, llámese carro, llámese
terreno, llámese edificio, llámese derecho, llámese crédito, ¿sí? Es la persona que es dueña de eso y que va a crear el fideicomiso. A esa persona se le llama fiduciante o fideicomitente o constituyente. El fiduciario es la persona que va a recibir ese fideicomiso para la administración. Entonces, esto es el que va a cumplir con todo lo concerniente a la administración y al cuidado y protección del bien, mientras se cumple la condición que el fiduciante o fideicomitente o constituyente hace a favor del fideicomisario. Entonces, el fideicomisario o beneficiario es la persona que va a recibir ese fideicomiso cuando se cumpla la condición. Necesariamente, esto, como lo vamos a ver más adelante, él no tendría que cumplir la condición en ciertos lados, pero por lo general, él siempre tiene que cumplir una condición. No siempre la condición va a depender de él, sino que puede depender de terceras o otras personas, pero casi siempre va a depender de él. Bueno, entonces como ejemplos, para que nos entremos ya como tal al tema, tenemos de propiedad fiduciaria, así, para por decirlo de alguna forma, un abuelo, una persona mayor de 60, 70 años, a quien le entra el temor por sus bienes, porque no quiere dejar desprotegido a un hijo, a un nieto. Entonces, él en vida, ¿sí? Puede decidir, ¿sí? A quién designa como beneficiario de esos bienes a través de un fideicomiso, ¿sí? Y le impone una condición. Entonces le dice, hija, si usted tiene un hijo varón o si usted tiene un niño en estas condiciones, la casa, el carro, la propiedad, este dinero pasará a manos de ese niño o por determinadas, por decirlo de alguna forma y de algún ejemplo, ¿sí? Imponiéndole una condición, o debe casarse o debe terminar la universidad, ¿sí? ¿Cómo se constituye un fideicomiso civil? Bueno, como ya dije, nuestro Código Civil establece del 793 al 822 todo lo relacionado con la propiedad fiduciaria y es en el artículo 796 del Código Civil en el que se establece cómo se puede constituir una propiedad fiduciaria. Entonces nos dice que la propiedad fiduciaria siempre se va a constituir por acto entre vivos. ¿Qué quiere decir acto entre vivos? Que lo tiene que hacer una persona que se encuentre viva, por decirlo de forma coloquial. Siempre va a ser algo que yo hago manifestando una voluntad, mi voluntad como fiduciante, ¿sí? Entonces, el testamento, ¿qué pasa con el testamento? El testamento, al ser un escrito que yo hago en vida, pues entra dentro de las características que nos indica el 796, que es un acto ente vivos, porque si bien es cierto, el testamento define lo que va a pasar cuando una persona fallece, pues lo otorga mientras se encuentra con vida. Y ahí en ese testamento él puede constituir un fideicomiso. Es importante saber que los bienes inmuebles que están sujetos a registros en la Oficina de Instrumentos Públicos eh, requieren el registro, ¿sí? De esa escritura pública o de ese acto en el que se constituye el fideicomiso, ¿sí? Debe constar en el certificado de libertad y tradición para que se entienda perfeccionado. ¿Quién administra la propiedad fiduciaria? Bueno, antes de pasar a quién administra la propiedad fiduciaria, toco un... La propiedad fiduciaria, como ya sabemos, pues es sobre lo que recae, ¿sí? El fideicomiso. Entonces ella nos dice que se transfiere la propiedad al beneficiario o fideicomisario de la fiducia cuando se cumple con la condición, ¿sí? Cuando se cumple con la condición, hablamos de que se hace una restitución. Hablamos de que se hace una restitución, que es transferir al beneficiario el fideicomiso, ¿sí? Y esto
se llama restitución y eso lo hacemos también a través de escritura pública, pues más adelante la explicaré. En Colombia, no, yo hablé de que existen tres partes, pero en Colombia por lo regular solo está la figura de el fiduciante o constituyente, que es el que a veces es el mismo fiduciario, y del fideicomisario. Entonces, para la constitución del mismo, pues se necesitarían esos dos nada más, y en Colombia es más visto esto porque eh, como tal la fiducia está en cabeza de sociedades y de administración de bancos, pero esa ya no es fiducia civil, ya ahí hablamos de fiducia inmobiliaria o fiducia mercantil. ¿Sí? Aquí estamos hablando del fideicomiso civil, que es lo que podemos elaborar nosotros como personas naturales. Entonces, ¿quién administra la propiedad fiduciaria? Entonces, la propiedad fiduciaria pues la administra el fiduciario, que es la persona que se designa eh, por el fideicomitente o constituyente para la administración de ese encargo, ¿sí? El fiduciario es un mero tenedor. ¿Qué quiere decir un mero tenedor? Él no es dueño y nunca va a ser dueño de eso que administra. Llámese casa, llámese carro, llámese crédito, llámese, ¿sí? Él nunca va a ser dueño de eso que está administrando porque así lo establece la ley. Él es un mero tenedor y él es el encargado de restituir. Ahorita les decía que la palabra restitución acá la usamos cuando se cumple la condición. Entonces él es el encargado de restituir al beneficiario lo que él se está administrando cuando se cumpla la condición, en caso de que el fideicomitente no se encuentre porque falleció o a él lo delegó, ¿sí? Para hacer la administración como tal de la propiedad fiduciaria, entonces él es el encargado de hacer eso. Eh, También es importante saber que el fideicomisario o beneficiario tampoco es dueño de la cosa hasta que no se cumpla con la condición. Hasta que no se cumpla la condición, él no puede, y no se hagan las escrituras de restitución, él no puede disponer de eso, porque él tiene nada más una mera expectativa. Tiene que cumplir con una condición para que ese bien llegue a sus manos. Entonces él tiene una mera expectativa sobre ese derecho. Tiene y no tiene nada a la vez. Por eso también es importante saber que muchas veces a determinadas personas las nombran como beneficiarios sin que ellas sepan, ¿sí? Y eso es totalmente válido. El fiduciante o constituyente puede designar a un beneficiario para que cumpla una condición y este no tiene que saber porque pues la condición puede ser que cuando cumpla los 18 años, ¿sí? Entonces, cuando cumpla los 18 años, le avisan, ya cumple los 18 años, traspásese y hágase la restitución de la propiedad en fiducia, nada en fiducia. Y así, entonces por eso es que él nada más tendría una mera expectativa y no tendría tampoco como tal derechos sobre esa propiedad fiduciaria. Pero puede, si bien es cierto que tiene una mera expectativa sobre eso, que puede o no puede tener, él puede realizar acciones civiles encaminadas al cuidado y conservación de eso que posiblemente pueda tener. Si ve que el fiduciario está realizando de pronto acciones que ponen en peligro ese bien o que lo destruyen, ¿sí? Entonces, eso es. ¿Cuáles son las obligaciones del fiduciario? Como ya lo habíamos dicho, pues el fiduciario es la persona que se encarga de administrar la fiducia o el bien dado en fiducia. Entonces, él tiene dos obligaciones principales que son la conservación de la cosa. Cuando hablamos de cosa, pues nos referimos a casa, carro, crédito, derecho, ¿sí? Entonces, él es encargado de la conservación de la cosa, ¿sí? Él es encargado de revisar que si se trata de una propiedad, que no se deteriore, que no tenga goteras, que no tenga todas las reparaciones locativas a la que está obligado de pronto un arrendador. Él, como es el administrador de esa propiedad, pues tiene que estar revisando
tiene que estar pendiente de todo. Inclusive, la ley dice que él está obligado a lo extraordinario. ¿Qué quiere decir extraordinario? Pues ya no serían goteras, ya no sería de pronto que se dañe una chapa ni nada por el estilo, sino de pronto sería que toca tumbar una pared porque resulta que se va a caer una columna, ¿sí? Cosas que ponen en peligro la estabilidad material del bien. Entonces, él está obligado a pagar pues por esas expensas extraordinarias. Lógicamente, cuando se haga la restitución, que como ya lo dijimos, pues es cuando se cumple la condición, lógicamente pues a él se le va a devolver lo que invirtió en la conservación de la cosa cuando lo hizo de forma extraordinaria. Él también tiene libre administración del bien objeto del de el fideicomiso. Y la ley nos dice que incluso puede mudar su forma, es decir, puede convertir una casa en un edificio, ¿sí? Puede hacer reparaciones que no sean necesarias, pero que se llaman mejoras de pronto que él a su conveniencia vio que le lucían mejor al bien, ¿sí? Pero siempre tiene que tener en cuenta que debe mantener el bien de forma íntegra y conservar el valor. Entonces nadie le va a impedir a él que haga reparaciones o que construya un segundo, un tercer piso, pues, pero con las salvedades. Y obviamente si estas mejoras no están autorizadas por el constituyente, pues no se le van a pagar. Lo mismo que cuando en un contrato de arrendamiento, pues el arrendatario le hace mejoras al bien, ¿sí? Sin la autorización del arrendador. Entonces, el Código Civil también nos dice que no necesariamente puede haber un beneficiario eh, eh, aquí como tal dentro del fideicomiso. El Código 803 del Código Civil nos dice que el constituyente puede designar varios beneficiarios para que todos cumplan una misma condición y si uno no la cumple, el siguiente y el siguiente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, es esto, por ejemplo, Pablo, si no ingresa a la universidad, el comitente o constituyente dice que entonces serás sustituido. Pablo no ingresa a la universidad antes de que cumpla los 21 años o no termina la carrera, pues entonces será sustituido por Carlos, quien tendrá que cumplir con las mismas condiciones, y si Carlos no la cumple, entonces que sea Rosa, ¿sí? Entonces, el 803 del Código Civil nos dice que se puede hacer y los determina a través de grados. Bueno, nuestro Código Civil también establece que un fideicomiso civil pueda constituirse a favor de una persona que no existe. Entonces, para respuesta de nuestro título, si se puede constituir un fideicomiso civil a favor de una persona que no existe, la respuesta es sí, pero. ¿Sí? Entonces, sí, nuestro Código Civil establece que podemos constituir un fideicomiso a favor de una persona que no existe, pero que se espera que exista. Es decir, que si el abuelo va a constituir un fideicomiso en cabeza de un nieto, ese nieto tiene que ya estar por lo menos en 1 o 2 meses, su hija o su cuñada o su nuera en embarazo, ¿sí? Entonces él sabe de la existencia de ese nieto, ¿sí? Sabe que ya su hija o su nuera quedó embarazada y quiere dejarle a ese niño o niña que nazca, ¿sí? Un bien en fideicomiso. Entonces, sí se puede constituir un fideicomiso civil a favor de una persona que no existe porque pues legalmente no existe, pero que se espera que exista. Entonces, por eso esta parte, este artículo 820 del Código Civil, pues es muy importante en ese sentido. ¿Qué pasa si nuestro beneficiario fallece antes de cumplir la condición? Porque ya sabemos que si el fiduciante, modifica lo manifesté, pero bueno, pues vuelvo y lo repito, si el fiduciante o constituyente fallece antes de que se cumpla la condición o que se haga la restitución,
pues no afecta para nada la propiedad fiduciaria. La propiedad fiduciaria, lo que él constituyó en fiducia, no se va a extinguir por eso, ¿sí? El derecho del beneficiario sigue intacto hasta que él logre cumplir con la condición que se le puso. Si no logra cumplir, ya se entiende fallida y ahí sí se devuelve a los bienes del fiduciante. Y si el fiduciante había fallecido, pues entrará en sucesión. ¿Qué pasa si el beneficiario, pero entonces, qué pasa si el beneficiario fallece antes de cumplir la condición? Como el beneficiario es la persona que directamente está relacionada con la condición, el artículo 821 del Código Civil nos establece que si el beneficiario fallece antes de la restitución, no tiene nada, ¿sí? Porque él tenía y siempre ha tenido una mera expectativa. Y si falleció sin cumplir con esa condición, no tiene nada. Por ende, no transmite por testamento nada a sus herederos o a intestato, que es cuando no hace testamento. Él no puede decir, yo en el testamento yo tengo un fideicomiso y tengo, no puede hacer, no puede transmitir ese derecho a ninguno de sus herederos porque él tenía era una mera expectativa y si él falleció antes de cumplir la condición, esa mera expectativa, pues se acabó con él. Esto es una, este artículo es ipso jure. ¿Qué quiere decir ipso jure? Ipso jure proviene del latín que es por virtud de la ley o con derecho a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que como está establecido en la legislación que si el beneficiario fallece antes de cumplir con la condición, no transmite nada, pues los herederos no pueden demandar, los herederos llámese esposa, llámese hijos, llámese hermanos, ¿sí? No pueden demandar, la demanda sería rechazada de forma inmediata porque esto se aplica ipso jure, es decir, por virtud de la ley, como lo establece nuestro artículo 821. No hay lugar a que se presenten pruebas, a que se haga una controversia sobre eso, porque la ley establece que si él fallece, pues ya, con él fallecieron todas esas expectativas. Entonces, la extinción del fideicomiso, también, desde luego que también la encontramos en nuestro Código Civil, en el artículo 822, y se establecen y disponen las siguientes. Entonces, por la restitución, como ya lo habíamos manifestado, el fideicomiso se termina cuando se cumple la condición. Eso es lo que jurídicamente se llama por restitución. Cuando jurídicamente se cumple con la condición, entonces ahí estamos hablando de que hay una restitución. Se elaboran las escrituras de restitución y ahí se extingue el fideicomiso. Por la resolución del derecho de su autor, cuando se ha constituido en fideicomiso sobre una cosa que se ha comprado con pacto de retrovendedo y se verifica la retroventa. Entonces, el numeral 2 del artículo 822 establece que yo, ¿sí? Como constituyente, sí hice un pacto de retrovendedo. ¿Y qué quiere decir retrovendedo? Retrovendedo es cuando un vendedor se reserva el derecho de volver a comprar la cosa vendida devolviendo su precio. Entonces, si yo tengo sobre ese determinada cosa, carro, un pacto de retrovendedo y se realiza la retroventa, que es que efectivamente suceda que se devuelva al anterior dueño esa cosa devolviendo su precio, pues entonces se extingue el fideicomiso. Por la destrucción de la cosa en que está constituido, conforme a lo prevenido respecto al usufructo en el artículo 866 del Código Civil. Entonces, por la destrucción de la cosa, lógicamente, ¿sí? El artículo 823 nos habla del usufructo y nos dice que el usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa y disponer de ella, ¿sí? Entonces, un derecho real, pues es un poder jurídico que se ejerce sobre una cosa. El usufructo, pues se devuelve al dueño cuando se termina. También se constituye por escritura pública. Entonces, nos dice que por la destrucción de la cosa en que está constituido, conforme a lo prevenido por el usufructo, es decir, que se le aplican las mismas reglas del usufructo. Entonces, la destrucción, aquí cuando hablamos de destrucción, debe ser la destrucción completa de la cosa. Es decir, yo dejé en usufructo un edificio, ¿sí?
si ese edificio se destruyó, el usufructo se extinguió, pero resulta que el edificio está sobre un terreno, ¿sí? Si no se dejó el terreno en usufructo, sino solamente se dejó el edificio, con el edificio se extingue el fideicomiso. En cambio, si en el fideicomiso se dejó el terreno o la heredad, pues no se pierde porque no se ha extinguido, porque no se ha destruido la heredad o el terreno, ¿sí? Entonces a eso pues se hace referencia y se aplican las mismas normas del usufructo. Doctora, Señor. es que de pronto se escucha un poco bajo y pues digamos que los que estamos en Meet podemos de pronto subirlo un poco, pero en Facebook sí se escucha muy bajo, entonces de pronto si lo puedes acercar un poco más y mantenerlo cerca, te lo agradecería. Bueno, ¿ahí me escucha? Perfecto, sí. Bueno, listo, entonces continuamos. Por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución sin perjuicio de los derechos de los sustituidos. Entonces yo como beneficiario digo, no, yo no quiero cumplir con esa condición porque por X o Y razón no, a mí nadie me obliga a cumplir con eso y no me interesa ese bien. Entonces él renuncia como tal a ese bien, ¿sí? Obviamente se extingue el fideicomiso para él, pero no aplica para si por X o Y razón el constituyente dejó sustitutos en ese fideicomiso, pues sin perjuicio de que los otros puedan seguir cumpliendo la condición, pero por la renuncia de ese fideicomisario, para ese fideicomisario se extinguiría ese fideicomiso. Entonces, por faltar la condición o no haberse cumplido en tiempo hábil. Entonces, por faltar la condición, pues lógicamente, si yo impuse una condición para la restitución del fideicomiso y no se cumplió, pues lógicamente no hay lugar a la restitución del fideicomiso. O no haberse cumplido en el tiempo hábil. Es necesario saber que pues el fideicomiso no es algo que se constituye por toda la vida, aunque el código diga que de forma vitalicia, esa forma vitalicia la entendemos como 30 años máximo. Si en 30 años la persona, el fideicomisario beneficiario, no cumplió con la condición, se entiende fallido y también pues se extingue. Y a eso hace referencia cuando dice por no haberse cumplido el tiempo hábil, que son pues 30 años. Por confundirse la calidad de fideicomisario con el único fiduciario, ¿sí? Entonces aquí el ejemplo más factible que podemos tener sobre cuando se confunde una y otra calidad, porque no pueden ser las mismas y al momento de la constitución no pueden ser las mismas, es cuando un padre en vida designó que determinado carro iba a ser para su hijo si cumplía, solo si cumplía con esa condición. Y resulta que al año, 2 años, 3 años, antes de los 30 años, pues fallece. Lógicamente su hijo no necesita cumplir, si es hijo único, no necesita cumplir con la condición porque por derecho pues heredaría. Entonces nada más esperaría a que se entienda como fallido el fideicomiso, ¿sí? Y ahí se confundiría la calidad. Entonces ahí pues hay una confusión y hay lugar a la extinción del fideicomiso. Nuestro Código Civil no contempla que la fiducia se extinga por decisión unilateral del fiduciante o constituyente, pero es algo lógico, ¿sí? Que se tiene dentro de la misma. Entonces, es algo que también debería estar en el artículo 822 del Código Civil, pero que no está debido a pues, que el Código es una legislación muy antigua, ¿sí? Entonces, también la extinción del fideicomiso se da si yo, de forma unilateral, como constituyente, pues decido que se extinga, revoco ese fideicomiso. Entonces yo lo puedo hacer porque es mi bien. ¿Sí? Bueno, ¿en qué gastos se incurren cuando se constituye un fideicomiso civil? Que es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque ya vimos que se puede constituir un fideicomiso civil cumpliendo, estableciendo una condición eh, y esos bienes pues no entran en sucesión ni en el testamento de la persona cuando fallece, ¿sí? Y que no pasa nada si el fiduciante fallece porque el fideicomisario beneficiario debe cumplir con la condición, ¿sí? Entonces, ¿en qué gastos se incurren cuando se constituye un fideicomiso? ¿Sí? Entonces, como no se está realizando un traspaso
de propiedad, porque la propiedad siempre va a estar en cabeza, y esto tenemos que tenerlo claro, en cabeza de nuestro constituyente. Él es el dueño y siempre va a ser el dueño hasta que se cumpla la condición y que hasta que se haga la escritura de restitución. Entonces, como no se está realizando un traspaso, se elabora una escritura sin cuantía, y esa escritura sin cuantía, el valor la determina cada notaría. En la notaría donde usted decida realizarlo, pues tendrá un valor 180.000, 250.000 pesos. No es más, porque en esa constitución de este fideicomiso no se está transfiriendo propiedad, ¿sí? Y debe registrarse ante la Oficina de Instrumentos Públicos de cada, donde esté registrado cada bien, ¿sí? Cuando se haga la restitución, es decir, cuando se cumpla con la condición, el beneficiario sí debe pagar el valor pleno, tanto de la escritura, gastos notariales, retención en la fuente, boleta fiscal, registro, porque ahí sí estaría transfiriendo la propiedad, está demostrando, ya cumplí con la condición y está transfiriendo la propiedad a su nombre. Entonces ahí sí pagaría el valor completo ya de la escritura, de la boleta fiscal, del registro, de la retención en la fuente. Bueno, esto de pronto es un tema que muchas personas no tienen claro, y es si yo como fiduciante o constituyente, haciendo la constitución del fideicomiso civil a determinada persona, protejo mis bienes. Entonces la respuesta es, ¿se puede embargar el fideicomiso civil? Entonces la respuesta es, depende. El fideicomiso civil como tal, ¿sí?, en cabeza del fiduciante, porque ya sabemos que el fiduciante constituyente es el que establece el fideicomiso, sí se puede embargar, porque los bienes no han salido de la propiedad de él. Él lo que hizo o lo que constituyó fue una limitación, un gravamen, ¿sí?, a esa propiedad. Pero los bienes siguen apareciendo a nombre de él. Entonces los acreedores del constituyente o fiduciante sí lo van a poder embargar, ¿sí? Entonces, si la persona está pensando que por constituir fideicomisos va a proteger sus bienes, totalmente errado. Y si lo hace por esa razón, pues está perdiendo totalmente el tiempo, porque los fideicomisos, pues en cabeza de los constituyentes, como ya sabemos, sí se pueden embargar, porque él tiene la propiedad plena. Entonces, sí es embargable. A diferencia del encargo fiduciario, ¿sí? ¿Qué es el encargo fiduciario? El encargo fiduciario, pues, es en la administración que se le da al fiduciante, al tercero que administra, ¿sí? Por el hecho de él estar administrando ese bien, no pueden venir los acreedores de él a embargarlo, porque es que, como yo ya lo manifesté, él no es dueño, él solo administra. Lo mismo pasa con el beneficiario. El beneficiario tiene una mera expectativa de ese fideicomiso. Entonces no pueden tampoco venir los acreedores del beneficiario a embargar ese fideicomiso a favor de él, porque no es posible hacerlo, no es embargable. Entonces, cuando es la plena propiedad del fiduciante o constituyente, por supuesto que sus acreedores lo pueden embargar, pero el encargo fiduciario al fideicomisario o al que administra no se puede, ¿sí? ¿Por qué no se puede? Pues porque, como ya lo dije, la constitución de la fiducia pues no implica la transferencia de dominio, sino que apenas pues es un gravamen que limita el dominio. Entonces, en ese sentido, pues ya dejo terminado el tema. No sé si tengan alguna duda o alguna inquietud sobre lo que se menciona. Bueno, doctora, sí agradecemos claramente esta capacitación. Digamos que se hace importante resaltar ciertos aspectos de ella y pues digamos que en eso va enfocada las preguntas que tenemos. Digamos que Correcto. vemos que es posible, digamos, o usted qué piensa de si es posible hacer o ahorrarnos la sucesión haciendo esta constitución de fiducia. Bueno, la constitución del fideicomiso y la sucesión son dos temas jurídicos netamente diferentes.
¿sí? El fideicomiso es un acto entre vivos, ¿sí? Y la sucesión es algo que se hace por los herederos al momento de que una persona fallece, ¿sí? Los herederos no tienen derechos hasta tanto la persona no fallezca. Entonces, esto, que yo me, que yo quiera ahorrarme la sucesión con el fideicomiso, puede que sí, pero no implica que se reemplacen una con la otra. Pero sería una forma de disponer la persona en vida de sus bienes y saber a quién le van a quedar, lógicamente. Entonces, si la persona en vida quiere disponer de sus bienes de esa forma, pues sí, sí se vería como una alternativa a la sucesión. Pero son dos figuras completamente diferentes, pues porque la sucesión se hace por los herederos y el fideicomiso pues lo hace la persona dueña de los bienes estando viva. Doctora Mónica. No, bueno, para complementar lo que dice la doctora Lorraine, pues si dentro de los fideicomisos, digamos, se incluyeran todos los bienes o sí, el patrimonio de la persona que fallece a futuro, pues digamos que, como lo señala la doctora Lorraine, podría pensarse que la fiducia evita el proceso de sucesión porque ya, digamos, todos los bienes le corresponderán a quien en vida la persona determinó en su fiducia que cuando se dé la condición de la muerte, pues pasaría a esas personas. Entonces, en ese evento, pues no habría lugar, digamos, a sucesión porque, digamos, ya hubo un reparto anticipado de esos bienes estando la persona en vida mediante la fiducia civil. Pero, como lo ratifica la doctora, en caso de que solo sea un bien o solo algunos bienes los afectados con la fiducia, en ese evento, pues sobre los bienes restantes habría que hacer la sucesión porque pues quedarían unos bienes que toca repartirlos conforme a ley, de acuerdo a los órdenes hereditarios, ¿no? Entonces, para completar esa parte. Gracias. Nos hacen una pregunta, digamos, ¿sí? Buenos días, Ángela. doctor. Buenos días a todos. También es muy importante para complementar, entender, digamos, que esa es una forma, digamos, la pregunta específica. Bueno, digamos, se ahorran el camino y la sucesión, pero en sí, ¿qué es lo que se ahorran? Digamos, esos gastos de abogado, porque de todas maneras los gastos de esa transferencia sí van a correr común y corriente. Quiero ser clara en ese sentido. En los gastos de registro es básicamente lo que sí es iguales en uno y en el otro, tanto en la restitución del fideicomiso, porque para la restitución del fideicomiso se tiene en cuenta el avalúo del inmueble y sobre eso se van a pagar unos gastos. Muchas gracias a todos ustedes. Quisiéramos de pronto hacer la pregunta relacionada. Sí, capitán. Gracias, doctor. No, primero que todo, pues felicitar a la doctora Lorraine por su capacitación. Excelente, muy bien, porque quedó muy bien explicado. Son temas que realmente a veces las personas no manejan o desconocen y se siguen con los procedimientos normales que siempre hemos tenido respecto al cambio de o el traspaso de las propiedades a terceros y de pronto cometiendo el error de esa simulación. Yo les comento que yo hice ya la fiducia civil, gracias a la doctora Ángela, que es la jefe del área de privados aquí en Derecho y Propiedad. Yo hice ya la fiducia civil y yo hice el traspaso ya de mis bienes a mis hijos. Me fue muy bien porque en la escritura queda establecido unos parámetros y es que ellos pueden disponer de ese bien hasta cuando yo y mi señora se muera. Ya no existamos los dos y lo que dice la doctora, pues se obvia el paso de la sucesión, pero también en esa escritura quedó establecido que esa fiducia es inembargable. Pues la doctora decía que se podía embargar, entonces quedé yo con la pequeña duda, no sé, pero el notario sí fue muy claro que dijo que esa fiducia, ese bien, era inembargable. Quiero que me solucione esa dudita, doctora. Gracias. Doctora, hacia allá digamos que iba la siguiente pregunta relacionado con que
¿Qué diferencia entonces hay entre la fiducia civil y el encargo fiduciario? Porque usted manifestaba que el encargo fiduciario sí era inembargable, entonces de pronto también pues va enfocada a la pregunta que hace el capitán, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, le explico. Eso hace parte de un instructivo administrativo de la Superintendencia de Notariado y Registro, creo que es el número 19 del año 2018, en el que dice que pues la propiedad fiduciaria sí es embargable, porque normalmente se disponían, la persona constituyente limitaba o grababa su propiedad a través del fideicomiso para evadir pues a sus acreedores. Entonces, en ese sentido, pues esa circular, ese instructivo salió para decir y poner ya un límite a eso y decir no, la propiedad fiduciaria es embargable. El encargo fiduciario, ¿qué es? El encargo fiduciario es lo que recibe, ¿sí? El administrador, la tercera persona que va a administrar ese bien. El encargo fiduciario es eso, y por eso pues el encargo fiduciario no puede ser embargado, porque pues el administrador no tiene propiedad y lo mismo el beneficiario, pues tiene una mera expectativa. Entonces, como ninguno de los dos tiene propiedad, pues no se puede embargar por los acreedores de ellos. Pero el fideicomiso, la propiedad fiduciaria, sí se puede embargar por los acreedores del constituyente. A pesar de que esos de pronto acreedores sean después de ese encargo, o digamos que si yo lo hago antes ya no se puede embargar. A pesar de que sean antes, a pesar de que sean después. Ese instructivo pues puso un límite a eso y determinó que los acreedores pueden embargar la propiedad dada en fiducia. Doctora, qué pena, ¿cuál es el instructivo que me dice eso? Es el instructivo número 19 del año 2018 de la Superintendencia de Notariado y Registro. Aquí quiero ampliar lo siguiente. Anteriormente, el Código de Procedimiento Civil nos enunciaba y nos daba una lista de los bienes inembargables como tal. Cuando entró en vigencia el Código General del Proceso, este numeral no lo tiene. Y hubo una confusión en todas las oficinas de registros públicos del país y todos los abogados calificadores. Hay escrituras públicas de fiducia antes de esa fecha, que fue en agosto del 2018, que todas decían que esto se constituye inembargable. Pero hubo un acuerdo y un estudio al respecto y una unión que, como le reitero, es la instrucción administrativa 19 del año 2018 de la Superintendencia de Notariado y Registro. Recordemos que ese mismo año, en marzo, la Superintendencia de Notariado había dicho sí, es inembargable, pero nuevamente en agosto estudiaron el tema y el fundamento jurídico es que en el listado del Código General del Proceso ya no viene inmersa esta fiducia civil como tal. Por eso es muy importante entender que si yo quiero proteger mi patrimonio, hay unas figuras jurídicas, por ejemplo, como la del capitán, que el ahorita nos anunciaba, que él constituyó fiducia, pero sobre su inmueble pesa una afectación a vivienda familiar. Tanto la afectación como el patrimonio de familia sí vuelven inmueble inembargable. En el caso de él, constituyó la fiducia, pero ya tenía un candadito, por decirlo así, que era la afectación a vivienda familiar, entonces quedó blindado completamente. Pero sí quiero ser claro que el fundamento jurídico es esa razón, porque ya no está anunciado en el Código del Proceso y ya esa instrucción es clara que cualquier bien inmueble que tenga fideicomiso civil, si es de la propiedad de esa persona, sí puede ser embargable como tal. Quisiéramos de pronto ahondar un poco más relacionado con el tema, digamos, de qué sucede si se constituye una fiducia, digamos, y se desconocen algunos herederos. De pronto, pues, afectaría a esos derechos o cuál es la situación. No, la fiducia es algo, es una manifestación que yo hago y yo puedo disponer en vida de mis bienes como yo quiera. ¿Por qué? Porque, como lo digo, los herederos solo adquieren la calidad de herederos al momento en que yo que tengo en cabeza mis bienes, pues fallezca, ¿sí? Antes, pues también lo mismo, tendrían una expectativa, porque es que yo necesariamente y por lo regular, si compro un carro, compro una moto, compro una propiedad, pues no necesariamente, y la vida misma se encarga de eso, de que pues
no, ya no me gustó, la vendo, yo puedo disponer de mis bienes a mi antojo y a mí la ley no me va a decir es que usted no puede disponer de sus bienes porque usted tiene hijos, no, yo en vida puedo disponer de mis bienes como yo quiera. Si yo constituyo el fideicomiso a favor de un hijo, ese bien sale de mis bienes, esto que posiblemente van a entrar a una sucesión totalmente. Bueno, les agradecemos a todos los que se conectan a través. Sí, doctora. Para complementar lo que señala la doctora Lorraine, este es un tema jurisprudencial porque realmente, digamos, no hay una norma que consigne esa figura y diga que el fideicomiso está por encima de la sucesión, digamos, de los derechos herenciales. Lo que pasa es que lo que se ha visto hasta ahora en jurisprudencia, es decir, en los pronunciamientos de las altas cortes cuando les han llegado casos similares, es que la tendencia es respetar el fideicomiso, como bien lo dice la doctora Lorraine. Pues podemos decir que a futuro no haya un cambio de jurisprudencia porque puede pasar como en toda figura jurídica, que cuando tiene pues algún tema puntual en el que no se ha legislado, es susceptible de interpretaciones. Entonces, hasta el momento, la jurisprudencia ha sido su tendencia, que no se afecta al fideicomiso, así estos terceros vengan, una vez que fallezca la persona, a pelear, entre comillas, sus derechos herenciales. Y así se ha mantenido durante ya un tiempo, pero como digo, pues a futuro podría haber un cambio, pero por el momento se respeta el fideicomiso, pese a que con eso se pueda afectar a futuro a unos herederos, pero como bien dice la doctora, cuando uno es heredero es una simple expectativa y en vida las personas podemos hacer con nuestros bienes lo que consideremos. Esa es la complementación. Podríamos entonces, digamos que añadir que primero en el tiempo, primero en el derecho. Si usted hace primero la fiducia civil, claramente pues digamos que prevalecería esto porque no hay todavía herederos porque no va a haber causa de muerte. Bueno, agradecemos a todos los que se conectan en este momento en Facebook, igualmente a todos los que se conectan a través de Meet e invitarlos para que participen en la gran feria de servicios jurídicos que será el 24 y 25 de julio. Simplemente es que usted se inscriba en www.derechoypropiedad.com, nos consulte su caso sin ningún tipo de costo. Profesionales expertos lo atenderán en todas las áreas del derecho. Nos preguntaban ahorita, veía un comentario en Facebook que nos preguntaba que si los ayudamos en justicia transicional, en justicia y paz. Claramente, aquí hay expertos en todos los temas relacionados y en todas las áreas que usted requiera para que podamos ayudarle. En derecho y propiedad le damos alternativas para que usted pueda llevar a buen término su caso y claramente pueda solucionar su situación. Ingrese a www.derechoypropiedad.com, siga los pasos para inscribirse, simplemente es picar en el banner donde está la publicidad, inscribe sus datos y ya nos comunicaremos con usted para ratificar esa inscripción. Si de pronto no puede ingresar a www.derechoypropiedad.com, síganos por redes sociales. Estamos en Derecho y Propiedad en Facebook. Igualmente el Centro de Estudios Derecho y Propiedad en YouTube. Puede ver esta capacitación que nos ha dado el día de hoy la doctora Lorraine o comuníquese con nosotros al 320-233-0619 o al 314-475-1002 para que también pueda registrar su inscripción. Doctora Lorraine, quisiéramos de pronto tener esta última pregunta porque pues no veo de pronto aquí más. Quisiera de pronto saber, en muchas ocasiones, digamos que personas adultas tratan de pronto de organizar la situación para que pues pueda garantizar el día de mañana hasta su propio bien. Digamos que se presentan algunas situaciones con los adultos mayores, de pronto por parte de sus hijos, él quiere repartir en vida y garantizar claramente de que él pueda disfrutar su bien hasta el día de su muerte y constituye lo que llamamos un usufructo, ¿verdad? En este caso, ¿qué sería mejor? ¿Constituir el usufructo o constituir la fiducia civil? Bueno, pues como tal son dos figuras diferentes. El usufructo es muy diferente al fideicomiso porque en el usufructo yo tengo el uso, el goce, la disposición del bien, pero no tengo como tal la administración, no tengo el dominio del bien, porque el dominio o propiedad se divide en dos partes, se divide en nuda propiedad y en usufructo. Cuando yo las junto, hacen como tal el dominio.
y es lo que yo tengo en cabeza como propietario. Cuando yo las divido, quedan la nuda propiedad por un lado y el usufructo por otro lado. Entonces, normalmente, ¿qué hacen las personas? Se reservan el usufructo hasta que ellos fallezcan, pero ya no pueden disponer del bien, es decir, que el nudo propietario puede venderlo, puede hipotecarlo, puede grabarlo. Entonces, pues recomendaría el fideicomiso. Perfecto. Complementando, digamos, la opinión, sí es muy importante que protejamos nuestro patrimonio. O sea, de ahí lo importante, de ahí, digamos, el beneficio del fideicomiso civil. Y digamos, en la pregunta de mi percepción de la que hace ahorita, es mucho mejor el fideicomiso civil, por lo que hablaba la doctora Lorena y lo explicó muy bien. Porque nunca va a salir de mi patrimonio ese bien. Y cuando yo quiera revocarlo, revoco. En cambio, la figura de la nuda propiedad y la reserva del usufructo sí va a salir de mi patrimonio esa nuda, y como le explicaba ahorita, esa nuda de propiedad se la pueden embargar, hipotecar, entonces ya va a perder parte de su patrimonio. Por tal razón, reiteramos los beneficios del fideicomiso civil. Nunca sale de su patrimonio ese bien, sino hasta que se cumpla la condición. Muy importante. Sí. Doctor Kevin, y complementando el tema, esa era la naturaleza de la capacitación de hoy. Determinar que no es necesario recurrir a figuras simuladas, porque cuando hablamos que un padre le traspasa a sus hijos la propiedad, pues sabemos que es simulado, pues a menos que efectivamente haya un negocio formal, ¿no? Porque lo puede haber. Pero cuando yo quiero, es lo que a veces en el común dicen heredar en vida, y a mis hijos que no tengan que entrar en sucesiones, o porque quiero favorecer a unos hijos sobre otros, que puede pasar. Entonces opto por acciones simuladas. Entonces me voy a lo más normal, es que las personas usaban la compraventa, entonces les pasan a los hijos, y entonces incluso ahí no solo pone en riesgo el patrimonio, pues la misma persona que está haciendo el traspaso de la propiedad, porque ya la doctora Ángela, la doctora Lorena han comentado los riesgos que tiene esto, sino pongo en riesgo a la misma persona que yo quiero por alguna razón favorecer con un bien, por alguna situación especial, y porque está sometida a que le inicien procesos de simulación, que ya sabemos que en el tema de sucesiones, también por jurisprudencia, se ha establecido que el término empieza a contar desde que se enteran normalmente los herederos, que normalmente es cuando la persona fallece. Entonces, pongo en riesgo también a esa persona que yo quiero beneficiar, porque lo someto al riesgo de un proceso de simulación que puede ser ganado por las otras personas si no se demuestra que hubo una compraventa real. Entonces, la fiducia es un mecanismo que, evitando esas simulaciones, saca del riesgo tanto al que la otorga como al beneficiario. Importante recalcar aquí, pues de pronto la doctora lo mencionó, que el beneficiario ni siquiera tiene que estar enterado de que hay esa fiducia a su favor. Por ejemplo, en el tema de muerte, los padres lo pueden hacer en privado, no se requiere la firma de esa tercera persona, a veces también por seguridad, porque pues hemos encontrado casos en la empresa en Derecho y Propiedad, son múltiples los casos que nos llegan de esta índole, de padres que los hijos los han sacado de las casas cuando han hecho estas ventas ficticias, y nos toca entrar nosotros mismos a alegar las simulaciones. Afortunadamente son procesos que logramos probar, pero siempre estamos sometidos a la decisión de un juez. Entonces el ideal es hacer negocios reales y no simulados. Digamos que surge una pregunta, y es el tema del fiduciario, el que se encarga de la administración del bien. ¿Tiene que ser una entidad financiera o puede ser cualquier persona? ¿Cómo? Que no se le escuchó bien. En el caso del fiduciario, quien Sí. se encarga de la administración de los bienes, Sí. ¿debe ser una entidad financiera o puede ser cualquier Bueno, persona? en Colombia debe ser una entidad autorizada. Ok. Nos llega una pregunta de la señora Sandra Cristancho. Muy buenos días. Bueno, nos pregunta, me gustaría saber aproximado de los costos de hacer la fiducia. Bueno, como
como se manifestó, pues depende de la notaría, porque usted sabe que los gastos los establece cada notaría de acuerdo a los parámetros que fija la Superintendencia de Notaría de Registro. Como es la constitución de la propiedad fiduciaria, es una escritura que se hace sin cuantía, entonces los gastos pues no se equiparan y no son iguales a los de como tal una compraventa, una sucesión, no, son mucho menos onerosos, ¿sí? Igual como lo manifestaba también, como ahí no se está haciendo la redención, es decir, no se está traspasando bienes, se hace sin cuantía y se le aplica el valor que la notaría le tenga, pues para únicamente la escritura pública, no se entraría en gastos de boleta fiscal, ni de registro, ni de retención en la fuente, ni de IVA, solo el valor de la escritura en la que se constituye ese fideicomiso. Correcto. Dando alcance a lo anterior, muy bien, doctora, era también, o sea, ¿por qué? Porque es un acto sin cuantía. Hay unas tarifas notariales y hay unos actos sin cuantía. ¿Qué es lo que varía como tal? Porque tal vez ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Una notaría me van a cobrar más y en otra menos? No, es lo que se vaya de papel notarial. Entonces, yo puedo constituir en fideicomiso civil mi apartamento, mi casa, entonces mientras que transcriben dinero se va a gastar más papel notarial. Pero es un acto sin cuantía y un costo aproximado son aproximadamente una cuantía normal, digamos, de un inmueble, vuelvo a digo, lo que se vaya de papel notarial, pero como es un acto sin cuantía, no puede pasar de 180.000 pesos. Es muy importante entender que todo lo que tenga que ver con inscripción, digamos, de inmuebles, muebles, todo lo que esté sometido a registro, no solamente basta la escritura, también tenemos que ir a terminar el siguiente paso y es llevarla a la oficina de registro de instrumentos públicos, porque si no yo quedo con una escritura, pero si no, recordemos que todo lo que tenga que ver con inmuebles tiene que pasar en la oficina de registro. Allá también va a haber otro valor y en promedio también se van como otros 180.000 pesos, es decir, una escritura que en su costo, la constitución del fideicomiso, digamos, exagerando, no puede pasar de 400.000 pesos, porque como bien lo explicaba la doctora Lorraine, aquí no estamos transfiriendo la propiedad. Sí es muy importante hacer entender que la restitución del fideicomiso civil, que es cuando ya se cumple la condición, ahí sí va a generar unos gastos plenos de retención en la fuente sobre el valor del inmueble. Y aprovecho de una vez, ya que indican que para efectos de declaración de renta, ¿quién es el propietario del inmueble? El propietario del inmueble es el mismo que constituye el fideicomiso, porque como hemos hablado, cuando uno constituye fideicomiso, eso no sale de la propiedad de una nunca, sino hasta que se cumple la condición y se haga una escritura pública de restitución. Entonces, con respecto a esta pregunta de declaración de renta, si yo, Ángela Álvarez, quiero constituir un fideicomiso a nombre del doctor Kevin porque me cae bien, yo seguiré pagando declaración de renta sobre el inmueble porque yo sigo siendo la propietaria. Digamos, yo le amarré una condición. Ahí sí, doctor Kevin, le toca hacer la restitución del fideicomiso. Lo mismo, escritura pública, después registro, ahí ya cuando él sea propietario pagará declaración de renta. Esta pregunta del fideicomiso, si se puede reversar, claro que sí, señor, y esa es una de las grandes ventajas, señor Jonathan Andrés Agudelo, del fideicomiso, porque yo, Ángela Álvarez, digo, no, ya mañana Kevin me hizo algo y yo no, o definitivamente al otro día mi inmueble va a tener un precio más alto, entonces yo lo mismo, todo lo que se hace, todo como las cosas en derecho se deshacen como se hacen. ¿A qué me refiero? Debo ir a la notaría nuevamente y decir, yo quiero revocar el fideicomiso civil. Entonces me van a hacer una escritura pública donde yo revoco ese fideicomiso y voy a la oficina de registro público y registro que el fideicomiso quedó sin ningún efecto. Eso es un gran plus que yo pueda revocar en cualquier momento o reversar ese fideicomiso. Bueno, les agradecemos a todos los que se conectan en este momento a través de la plataforma Facebook, a través de la plataforma Meet, todas las opiniones que nos han dado el día de hoy. Realmente estamos muy contentos de conocer este tema y pues digamos que las modificaciones que ha tenido con relación a lo que conocíamos anteriormente como esta fiducia civil. Igualmente muy importante que usted pueda solucionar sus casos, que usted pueda estar un poco más tranquilo, más en esta situación que se atraviesa. Importante que usted pueda contar con el apoyo de un abogado y para eso hemos preparado la gran feria de servicios jurídicos que se realizará el 24 y 25 de julio. Simplemente es que usted se inscriba en www.derechoypropiedad.com, pica en el banner donde aparece la publicidad, diligencia el formulario y ya nosotros lo llamamos para ratificar su inscripción. Usted nos consulta su caso sin ningún tipo de costo,
profesionales expertos como la doctora Lorraine Oces estarán para ayudarlo a usted en todas las áreas del derecho. Realmente Derecho y Propiedad quiere estar para usted, para ayudarle, para poderlo apoyar, para brindar una solución, para brindarle alternativas, que es lo más importante. Por esa razón hemos preparado este evento. Si de pronto usted no puede inscribirse en www.derechoypropiedad.com, inscríbase en los números 320-233-0619, 314-475-1002, o síganos en Facebook para que también puedan escribirnos por ahí, estar muy pendiente de todas las capacitaciones y de todos los eventos que realizamos en Derecho y Propiedad para nuestros usuarios y nuestros clientes. Doctora Lorraine, agradecemos mucho su capacitación en el día de hoy. Yo creo que el tema queda muy claro, las explicaciones y los aportes que han dado la Jefatura Civil, la Dirección Jurídica. Igualmente usted ha quedado muy claro y le agradecemos mucho su tiempo. Esperamos verla pronto. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la Dirección Jurídica por esta capacitación, por ser posible contar con sus abogados para esta capacitación, igualmente al Centro de Estudios de Derecho y Propiedad por toda la logística y las actividades de coordinación. Invitarlos el día de mañana para la capacitación en delitos informáticos en el actual sistema penal colombiano. Delitos informáticos en el sistema penal, en el actual sistema penal colombiano. Nos acompañará la doctora Angélica Sarmiento. Entonces los invitamos para que mañana 9 de la mañana podamos estar en esta capacitación y nos acepten la cita. Que todos estén muy bien, pasen un feliz día. Chao, chao.